Let's unite our hearts in prayer. Unámonos en oración. Our Father, we are grateful Padre, estamos agradecidos for your precious and holy word. por tu preciosa y santa palabra. I pray that today you would enlighten our understanding, Oramos para que hoy ilumine nuestro entendimiento. help us to know your grace, Ayúdanos a ver tu gracia and assure us of our faith in y our Lord Jesus asegúrenos Christ, de nuestra fe en el Señor Jesucristo, in whose name we pray. en Amen. cuyo nombre oramos. I'd like you to open your Bible to 1 Corinthians Por favor. chapter 15. Abran sus Biblias en la primera carta de Corintios, versículo 15. We're going to look at a text that is the most important text on the facts of the gospel. Vamos a ver un texto que es uno de los más importantes de las afirmaciones del Evangelio. The Corinthian church was a troubled church. La iglesia de Corintios era una iglesia que tenía muchos problemas. Paul founded the church based on the Pablo preaching of the fundó la gospel. iglesia predicando el Evangelio, But then as he moved on to other places, pero a medida que él salió para otras ciudades, the church began to struggle. la iglesia comenzó a tener dificultades. There was the influence of false teaching, Era la influencia de falsas enseñanzas and there was a general lack of spiritual growth among the believers. y no había crecimiento espiritual entre los creyentes. If anything, the Sí, church algo. at Corinth is a warning to us to make sure we are La growing iglesia de in our Corintios faith. es realmente una enseñanza para nosotros, especialmente para aquellos que están degenerando su creencia. By the time we get to chapter 15, Para el tiempo que llegamos al capítulo 15, Paul has already Pablo dealt with 11 problems the church ya was having, había contado 11 problemas que la iglesia tenía and he corrected y those los problems. trató de corregir con esta carta. And now he is ahora approaching the most important Está problem, llegando al problema más importante, their understanding of the gospel. es que es el entendimiento del Evangelio. I believe that that is the most important problem in the church today. Creo que ese es el problema más importante que tiene la iglesia hoy en día, que no conoce el Evangelio. We are here on the Lord's Day, Estamos aquí en el Día del Señor, worshiping our great God and adorando a Savior. nuestro Santo Dios. And yet there are many places in this country and Hay around the muchos world lugares en este país where people have gathered, donde las gentes se han but they do not hear the gospel. reunido en las iglesias donde no se presenta el Evangelio ni pueden escuchar el Evangelio. Se reúnen, pero el Evangelio no es predicado. They do not hear the gospel of the grace of our Lord Jesus No Christ. oyen el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. And so today I am compelled to do Así que hoy me what siento Paul obligado did, and that is repeat the gospel to a church who knows it. Es una gran alegría poder presentar el Evangelio a una iglesia que conoce el Evangelio. This church is Esta iglesia built on the true gospel. Está edificada en el verdadero Evangelio. And if you ever lose that, you've lost everything. Y si ustedes pierden ese Evangelio, han perdido todo. And so he begins in verse 1 by Así saying, que moreover, brethren. Inicia en el versículo primero del capítulo 15. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Moreover is a signal that he is now moving on to a new subject. Él está indicando que va a seguir a otra parte del Evangelio.
He had just devoted 3 chapters of this letter to correcting their misunderstanding about spiritual gifts. Ha dedicado 3 capítulos explicando que ellos no han entendido los dones espirituales. And now he is switching subjects to the gospel. Y ahora se va a dedicar a presentar el Evangelio después de haber corregido ciertos problemas. He said, I declare unto you the gospel. Dice, le declaro a ustedes el Evangelio. The word declare in this verse means to proclaim. Declarar significa proclamar. But there is also just a touch of rebuke in the word that is used here. Pero también en esta palabra hay como un regaño, un toque de regaño. Because Paul Porque is Pablo fearful that many have forgotten Tiene the mucho gospel miedo of de que grace. algunos olvidaron del Evangelio de Cristo. And so he reminded them, Así que which les I recuerda preached unto you. Que el Evangelio que prediqué a ustedes parece que lo olvidaron. When Paul first came to Cuando Corinth, Pablo vino a Corintios, he came preaching the vino gospel. predicando el Evangelio por primera vez. That's how you begin a church. Así es como se comienza una iglesia. You begin a church on Comienza the una iglesia gospel. con el Evangelio. Today, that's not the way many Hoy, churches begin. ese no es la manera como muchas iglesias comienzan, Many especialmente times falsas they iglesias. take community surveys and ask people, what would you A like in a veces church? hacen un censo, un cuestionario para saber qué es lo que la gente quiere. What special programs ¿Qué would you like programa to see especial offered? les podemos ofrecer? And then they design a Y church luego diseñan una iglesia to be attractive to the para largest atraer a number lo of que la gente people. quiere. They don't build the church No on the edifican la gospel. iglesia en el Evangelio. In fact, it's efecto. doubtful that most of the attenders even hear the gospel. A veces es raro que muchas de las gentes que asisten a las iglesias oigan el Evangelio porque no se les presenta. But here, Paul Pero aquí reminded Pablo them, here's recuerda how the church began. Que esta es la manera como la iglesia debe comenzar. It began with the preaching Debe of the comenzar gospel. con la predicación del Evangelio. Paul did not come into Corinth and say, Pablo let's no start llega a a children's Corintios ministry. para decir vamos a comenzar un programa para niños. And then maybe we can get the parents to Y come if the quizás kids will come. Atraemos a los padres con los niños. Or he didn't come in and No say, dice, let's start a women's ministry. vamos a comenzar un ministro de damas. And if we can get them to come si and las make damas crafts, vienen, a lo mejor los esposos then maybe vienen their detrás de husbands will ellas. come on Sunday. And so Así que he preached the gospel. él no hizo estos programas. And a Lo que church hizo fue was presentar el born. Evangelio. A church that is not based on the gospel Y is la not iglesia really a que no church. está basada en el Evangelio no es iglesia. It's just a building Es where a un lot of edificio people con un poco meet, gente, but it's not a church. pero no es la iglesia. But Paul reminded them, Pablo I les recuerda. preached unto you. Acuérdense que yo les presenté el Evangelio, dice Pablo. And then he Y reminded luego les them, recuerda which you also que received. ustedes recibieron. ¿Se acuerdan que lo recibieron? ¿Qué pasó? This is one of the great things about the preaching of the gospel. Este es uno de los asuntos más importantes de la predicación del Evangelio. We faithfully proclaim the gospel, Fielmente proclamamos el Evangelio, and then those Y who are luego, appointed to aquellos eternal que han life sido- believe. elegidos por Dios para recibir ese Evangelio, lo van a recibir. It's one of the greatest endeavors that a person can devote his life to. Eso es una de las mejores cosas que una persona puede dedicar toda su vida a la predicación y propagación del Evangelio. In the book of Acts, we En el see Evangelio many de los Hechos de los examples of Apóstoles. Paul's preaching. Vemos como Pablo, And when he was Predica. preaching in one city, many came and heard him preach. cuando él estaba predicando en muchas ciudades, muchos venían a escucharlo. And the Bible says Y la Biblia everyone dice, was glad to hear the Todos gospel. estaban muy felices de escuchar el Evangelio porque era entretenimiento para muchos de ellos, para otros era de verdad. But then the text says in Acts Luego, el 13:48, texto en Hechos de los Apóstoles 13, and those who were appointed to eternal life believed. dice, 13 what? Those who were appointed, What is the quotation? 13:48. Capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 48, les recomiendo que se lo aprendan.
13:48. Aquellos que han sido elegidos para eterna vida creyeron. Wow. This reminds us of our responsibility. Eso nos recuerda de nuestra responsabilidad de presentar el Evangelio. Our responsibility is not to make converts. Nuestra responsabilidad no es convertir a nadie, Our porque no sabemos quiénes son los responsibility elegidos. is to preach the truth. Es presentar la verdad And then to preach it again. y presentarla otra vez. Just like Paul told the Corinthians earlier in this letter. Así como Pablo les dijo en el inicio de esta carta, I planted, Apollos watered, yo planté esta iglesia y Apolos vino y la roció. but God gave the increase. Pero ni yo ni Apolos, sino Dios dio el crecimiento. One day, Un día, Charles Spurgeon Charles was walking down the streets of Spurgeon London, estaba caminando por las calles de Londres and a skeptic saw him and called out to him. y un escéptico lo llamó. He said, Brother Spurgeon, Hola, Spurgeon, I saw one of your converts in the gutter drinking alcohol this morning. vi a uno de sus convertidos en el café tomando alcohol. And he responded, Y él probably respondió, so. posiblemente sí. But if he had been God's convert, he would have been in church. Sí, usted vio a uno de mis convertidos en el bar tomando alcohol. It is, Pero si realmente it is no ha God's sido mi responsibility. convertido, sino el convertido de Dios no estaba allá. It is God's responsibility to convert the soul. Charles Spurgeon no era el responsable de convertirlo, es Dios. So they received the gospel because of the divine work of God in their Recibieron el heart. Evangelio por la palabra divina predicada. And then he reminded them at the end of verse 1, wherein ye stand. Luego Pablo les recuerda al final del versículo primero, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. A church that begins with the gospel La iglesia must que continue in the con gospel. el Evangelio debe continuar con el Evangelio. You do not begin with the gospel Usted no and then comienza branch con el out and do Evangelio many other Y things luego that are vaya a not otras cosas related. distintas del Evangelio. We stand where we began in Nos the quedamos gospel. donde comenzamos con el verdadero Evangelio. And he is reminding them that the church at Corinth Y will luego les stand recuerda as que long as everyone is committed to the el gospel. Evangelio en la iglesia de Corintios, la iglesia continuará mientras tanto se queden en el Evangelio. And then in verse Y 2, luego, en el verso 2, he tells us the results of the gospel, les da el resultado del Evangelio, by which also ye are saved. por el cual, which verse was that? 2, Verse 2. the beginning. Por el cual, este es el resultado del Evangelio, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. El Evangelio salva al que Dios quiere salvar. People are saved when they believe the gospel. La gente se salva cuando oyen el Evangelio. The gospel is the power of God unto El Evangelio salvation es el poder de Dios para salvación, to those who believe. para los que creen. The gospel is El a evangelio powerful message. Es un mensaje poderoso. We do not have to make it No more tenemos que powerful by hacerlo más changing poderoso de it lo poderoso que es, or simplifying o it simplificarlo, or adding to it o agregar, or in any way o embellishing de it. alguna manera tratar de embellecerlo, porque el Evangelio de por sí ya es poderoso. The gospel by itself is sufficient to El save Evangelio por sí solo es suficiente para salvar, because it's the power of porque es el God. poder de Dios para salvación. Paul knew that many people were Pablo changing the gospel. Vio que mucha gente se estaban tratando de cambiar el Evangelio. This was happening in the churches of Esto Galatia, ya where estaba he had pasando preached for many en years. Gálatas, donde él predicó varios años.
And he told the Y él les Galatians, dijo a los Gálatas, if anyone comes preaching any other gospel, si let him yo be accursed. o alguien viene y predica otro evangelio, sea maldito. And in case you didn't hear Y me, en let caso me de que no say me haya it again. escuchado, se lo voy a repetir. If anyone comes Si preaching yo any o other alguien gospel, viene y predica let otro him be evangelio, accursed. sea maldito. There are many people today Hay that mucha will gente hoy stand before God and que they will be van a estar accursed frente because a of their Dios. proclamation of a false gospel. Y tendrán que sufrir las consecuencias de haber predicado un evangelio falso. One of the places that I serve God is in the nation of Haiti. En un sitio donde sirvo al Señor es en la nación de Haití. And one of Y the uno most popular de las religions in Haiti religiones más populares en Haití is the Charismatic Church. es la iglesia carismática. There are 13 television Hay stations in 13 Haiti, estaciones de televisión en un país tan pequeño, and all 13 Y are todas las owned 13 by charismatics. son carismáticas. And all they do all day long Y todo el día, toda la noche, is put on preachers ponen evangelistas who are preaching the prosperity que gospel, están predicando el evangelio de prosperidad, the gospel of health el and evangelio- wealth, and they are telling el people, evangelio de salud y otras cosas. God wants you to be rich, Dios quiere que sea rico, God wants you to be healthy, que sea saludable. God wants all of your problems to Dios disappear. quiere que todos tus problemas desaparezcan. And the tragedy Y la is tragedia es, people flock las to that gentes kind of vienen porque preaching, quieren escuchar la solución a sus problemas sociales. and they sacrifice greatly Y to sac- give to that ministry. Y sacrifican y dan dinero para mantener esos ministerios falsos, Holding out the hope that somehow God will see them esperando and make que de them rich pronto or healthy. Dios los vea y or los haga ricos como problem-free. les prometen. And so, as the Así que- gospel is proclaimed Así como el falsely, evangelio es proclamado falsamente, many people come and hear. mucha gente viene y escucha. But I want you to notice how Paul guards Pero against that quiero in que verse vea 2. cómo Pablo hace guardia de este evangelio. He said, Ye are saved if ye keep in memory what I preached to you. Dice, estás salvo si usted guarda en su memoria y en su corazón lo que le he enseñado. Remember, what Paul preached to them was the Acuérdese true gospel. Que lo que Pablo enseñó fue el verdadero evangelio. And by faith, Y we por fe maintain the mantenemos true gospel that el we verdadero received evangelio and that saved que us. que hemos recibido y que nos ha salvado. Those who are genuinely saved do not depart from the Aquellos que gospel. están realmente salvos nunca van a partir del evangelio. Jesus told the Jesús parable le dijo una parábola of the sower and the seeds. del sembrador y las semillas. And the sower would scatter the Y el seeds, sembrador estaba regando las semillas. and some fell on hard Y algunos ground, cayeron en duros terrenos and they were quickly burned up. y se quemaron. And some fell by the Otras wayside, al lado, and the birds ate y them. los árboles y los pájaros vinieron y se los And comieron. some fell in thorny Y soil, algunos cayeron en un terreno que no era muy and the bueno. thorns choked them out and would Y not las allow espinas them to llegaron live. y acabaron con esas semillas. But some seed fell Pero on good ground unas semillas cayeron en buen terreno and produced y fruit. produjeron fruto. That parable Esa parábola is teaching us está enseñándonos about three hacer ways to tres be lost maneras de and one estar way to perdido be saved. y una manera de estar salvo. Because the first Porque three soils las tres primeras semillas are all examples of son people ejemplos de who gente hear the que gospel, oyen el evangelio, but for whatever pero por reason cualquier razón have not no believed it. han creído. They have not held in their memory what was No preached to mantienen them. en su memoria y en su corazón lo que se ha enseñado, el evangelio. It either dried up immediately Y se seca inmediatamente or was snatched away, o alguien se lo or the quita cares of this life choked it o out. los problemas de esta vida But only se los one quita. soil produced fruit. Pero si una semilla And that's an important understanding.
de verdad recibe, va a producir frutos. Because people Porque la who gente are que genuinely son saved realmente salvos are fruitful. producen frutos. And that's why he says at the end of verse 2, Y por eso al final del verso unless 2, you have believed in vain. y por eso en el verso 2 dice, si no, ustedes han creído en vano. The Bible talks about two ways to La believe. Biblia habla de dos maneras de creer. One way to believe Una manera de creer is a Es- human way. es la manera humana, creer por su propia cuenta. As humans, we Como have humanos. human faith. Tenemos fe humana. We all have faith. Todos tenemos fe. We couldn't live without faith. No podríamos vivir si no tenemos fe. You know, I noticed when you all came in, you all Note sat down que in your cuando chair. ustedes llegaron aquí, todos se sentaron porque tienen fe en esa silla que los va a sostener. Nobody picked up the chair and examined it Nadie for levantó structural una silla, la damage. examinó, se lo puede soportar, And ¿no? Apoyar. Did stress tests to make sure it could hold Y you. no hizo un examen extraordinario para buscarse la silla. You just Tenía sat fe down. que la silla lo podía. When you take a glass of water from the Cuando faucet, you usted just toma drink it. agua You don't send it to a chemist de for la llave, analysis. usted la toma y no la manda a un químico para que la examine si tiene veneno o no tiene veneno, simplemente tiene fe. Every person has Todos faith. tienen una fe. You know, it takes a lot of faith to get in your vehicle and go out on 290. Sí, toma mucha fe entrar en su auto y manejar en la ruta 290. You have enough faith that all of the other drivers are Tiene going to suficiente obey fe the que todos rules los of the otros road. choferes están haciendo lo que es correcto. And so you risk your life Así and que go right out there. arriesga su vida porque tiene mucha fe. That's que human los- faith. Esa es And that's fe faith humana. that is basically Pero es fe que básicamente generated by es experience. generada por la experiencia. It's sometimes called A veces se mental agreement. Estar de acuerdo mentalmente con algo que va a hacer. I sit in this chair every week. I don't Yo- need to test it. Me senté esta semana en esa silla y nunca la examiné. I drink water every day. I don't need to test Tomé it. agua y no la mandé a examinar. We have mental assent. Tenemos esa mental de acuerdo. Well, mental assent to the gospel does not save. El hecho de que usted esté de acuerdo con el Evangelio no lo salva. There are people who will hear the gospel Hay gente que oye el Evangelio y hasta dicen, qué bonito. and say, oh, that sounds good. Eso no lo salva. And they mentally agree with what they've heard. Estar de acuerdo mentalmente con lo que escucha no lo salva. But they're like the first three kinds of Pero lo mismo que soils. las tres primeras semillas, No faith takes root that saves them. ninguna fe que no tome raíces te va a salvar. They think they have believed. Ellos creen que han creído. They believe they have believed, Ellos creen nuevamente que han creído, but no salvation has taken place. pero no han recibido salvación. Have Solo you es ever una wondered why sal- there are so many warnings in Scripture ¿Sabe usted to por the qué hay church tantas advertencias to en test las yourself to see if you're in the faith? escrituras diciéndole a la iglesia que se examine si verdaderamente tiene fe? Y un momento de examinarse es cuando se toma la comunión. Every time you observe the Lord's table, Cuando the toma- Scripture reminds you, let a man examine himself. Cuando toma la comunión es un momento crítico de el hombre examinarse a sí mismo si es cristiano o no. Y si no es cristiano, no se atreva a One of- tomar las One of the saddest parts of the Sermon on the Mount Una de las cosas más tristes del is sermón del when monte people are es standing cuando la before gente the Lord está frente al Señor. and saying, Lord, Lord, Señor, didn't Señor. we do all this in your name? No hemos hecho todo esto en su nombre. Cuando llegamos al cielo, dice, hemos hecho todo esto y te he llamado Señor, Señor, Señor. And he says, I never knew you. Y él dice, Mateo 7:21, Depart no from me, te conozco, de ye parte who al infierno. work iniquity. And so that is a tragic scene.
Ese es una escena trágica de una fe que no es verdadera. But it's what happened when people believe in vain. Pero eso es lo que pasa cuando la gente cree en vano. In John chapter 2, En Juan capítulo 2, there were many in Jerusalem at the Passover, habían muchos en Jerusalén en la Pascua and the Bible says many believed in his name y la Biblia dice que muchos creían en su nombre because of the works which he did. por los milagros que él hacía. But then the text goes on to report, Pero luego el texto continúa reportando, but Jesus did not commit himself to them, pero Jesús no se confió en ellos because he knew what was in them. porque Jesús sabía lo que había en el hombre, un Jesus- corazón podrido. Jesus knew they believed in vain, Ellos sabían que esa fe que habían experimentado es una fe vana and he did not save them. y Él no los salvó. But there is a saving faith. Pero hay una fe salvífica And the good news is, y la buena noticia es saving faith que is la not a fe product of human generation. no es un producto del ser humano. One of the great Uno de los verses grandes versos on saving faith de fe salvífica is Ephesians 2:8. es Efesios capítulo 2, For by versículo grace 8. are you Que saved por through faith. gracias sois salvos a través de la fe. And then Paul Y explains Pablo explica en Efesios 2, 8, that faith is not of yourself. esa fe no nace de ustedes. Well, if that faith isn't of myself, where do I get it? Entonces, si esa fe no es mi fe, ¿cómo la obtengo? ¿De dónde salió? The next part of the verse says, La siguiente it parte del is the verso gift dice, of God. del Efesios 2:8, esa fe es un regalo de Dios. You see, when God Sí, gives cuando you Dios life, le da vida, when he regenerates cuando you, te regenera, he gives you the gift of saving faith. lo primero que te da es el regalo de una fe salvífica. Y ese es el regalo, la fe, Which you instantly exercise que usted inmediatamente ejercita porque Dios te la dio. No and tú. lay hold of Jesus Christ and eternal life. Did you get that? Go ahead. Are you preaching ahead of me again? No. Oh, okay. All right. Saving faith Fe salvífica is supernatural. es supernatural, It is not human. no es humana. Now, how do we know whether ¿Cómo a person sabemos has cuando una believed in persona ha vain creído en vano or whether he has cuando una true persona tiene verdadera saving fe faith? salvífica? Well, the answer La respuesta es given many times in dada muchas Scripture. veces en las Escrituras. We learn that Aprendemos que saving faith la fe salvífica produces good produce work. buenas obras. Saving faith Fe salvífica produces repentance. produce arrepentimiento. Saving faith Fe salvífica produces obedience produce to Christ. obediencia. Saving faith Fe salvífica produces Produce- spiritual growth. es crecimiento espiritual. Saving Fe faith salvífica produces a produce genuine love for un the Savior genuino amor entre los santos and a commitment to live a y holy life to un glorify Him. compromiso serio de vivir una vida santa para glorificar al Santo Dios. That's why Jesus said, Por eso es que Jesús dijo, by their fruit you por shall tus know them. frutos te vamos a conocer. People who have Gente que genuine tiene faith fe genuina have evidence of tiene that faith. evidencia, muestra evidencia de esa fe. And that evidence Y is esa our light that Evidencia shines es before una men, vida que ilumina, that they see our good works que las gentes ven nuestras And buenas glorify our obras Father y who is in glorifican a heaven. Dios Padre. One of the Una de greatest las grandes, false teachings today una de las grandes enseñanzas falsas de hoy is that saving faith Es does not necessarily que- have to bear fruit. Una de las falsas enseñanzas hoy es que una persona puede tener fe y no producir frutos.
you would be surprised Usted va a estar sorprendido. how many well-known evangelicals ¿Cuántos evangelistas bien conocidos e iglesias predican estas cosas? teach that sola fide, Predicen sola que fide, sola fide, sola fe, faith alone, fe sola, means no evidence is required. significa que usted no necesita demostrar nada, que sus obras no son requeridas para salvación. They Y tiene razón, no para salvación. They Pero make the claim that a person can be genuinely saved ellos dicen que una persona puede estar realmente salva and have no evidence in his life whatsoever y no dar ninguna evidencia en su vida and still end up in heaven. y todavía terminar en el cielo. I was listening to a pastor preach on a Sunday morning, Escuché a un pastor predicar el domingo and he en la told mañana, a story. y él dijo una historia. He told a story about a man that he had led to the Lord, Dijo la historia de un hombre que él le había predicado el evangelio and how this y man cómo ese hombre started coming to church, comenzó a venir a la iglesia bought a study Bible, y a estudios bíblicos. came to Bible class, Vino a clases de Biblia and then after a few y luego months después de unos meses stopped coming. dejó de venir. He found out that Encontró que on este hombre Sunday he preferred to take his boat que up él to the lake prefería el domingo irse en su bote al lago and spend Sunday fishing. y gastar el domingo pescando. And this man Y este hombre was encouraged to come back to church and read his Bible and no pray. tenía ningún interés de volver a la iglesia ni leer su Biblia. He said, "Oh no, I don't need to do that. Y luego él dijo, yo no necesito hacer eso. I'm saved. Estoy salvo. Everything's good with me. Todo, it's okay. I'll see you in heaven." Te veré en el cielo. And then that pastor said, Y ese pastor dijo, "This man lived the rest of his life ese like hombre that, vivió el resto de su vida como un pagano and he died. y murió. And at his funeral, Y en el funeral, this pastor said, este pastor dijo, I know our brother did not have yo sé evidence in que his life, nuestro hermano no tiene ninguna evidencia de haber sido salvo. but because he made a decision haber years creído. ago No, perdón, no ha mostrado ninguna evidencia de su fe. Pero como él creyó, we'll see him in heaven. está en el cielo. I couldn't Eso es believe what grave. I was hearing. Eso es grave. But that is the common belief on faith Eso today. es la manera como muchas gentes creen que están salvos porque creyeron y no tienen que demostrar su fe con obras. And so Paul is warning the church at Corinth, Pablo le advierte a la iglesia en Corintios, make sure that your faith is the supernatural gift of God that saves you. asegúrate que la fe es el regalo supernatural que Dios te da para salvarte, pero esa fe, porque estás salvo, hay que demostrarla. And not the human generated faith that does not save you. Y no una fe humana suya que solamente su deseo que no te salva. And now, after giving these introductory remarks, Y luego, después de dar estas palabras de introducción, and all that was the introduction, esta fue la introducción. now it's time for the sermon. Ahora va a iniciar el sermón. In verses 3, everybody's checking your watch, right? No, el servicio termina a las 4 de la tarde. Verses 3, 4, and 5 El verso 3, 4 y 5 contain the four historical facts of the gospel. contiene 4 hechos históricos del Evangelio. And this is what I want you to remember. Y esto es lo que yo quiero que usted recuerde. And if you have trouble remembering, write it down. Y si usted tiene problemas recordando, escríbalo o llámelo por teléfono. Because this is how Paul preached the true gospel. Porque esta es la manera como Pablo enseñó el verdadero Evangelio.
For I delivered unto you, first of all, Porque primeramente os he enseñado that which I also lo que received. asimismo recibí. Paul is telling Que- us something Pablo les está diciendo that he received que él directly recibió from the el Lord Evangelio Jesus directamente de Christ. Jesús. No one taught Nadie Paul le the enseñó. gospel. He got it from Él Christ. lo recibió de Cristo cuando estuvo en And Arabia. so we are hearing apostolic Así que estamos authority oyendo este Evangelio con proclaiming autoridad the apostólica true gospel. para proclamar el verdadero Evangelio. And he makes the first Y él point. hace el primer punto. Christ died Cristo for our murió sins. por nuestros pecados. That's an important statement. Esa es una parte muy importante del Evangelio. Cristo notice murió por nuestros That the pecados. gospel begins with a discussion of sin. Note que el Evangelio comienza con una discusión sobre el pecado. Christ died for our sins. Cristo murió ¿por qué? We Por know nuestros pecados. from other scriptures that Sabemos de otras escrituras Christ que himself Cristo mismo committed no sin. no cometió pecado. He was perfect, Él fue perfecto. but he Pero bore our sin in his Él body. cargó nuestro pecado con And su when he cuerpo. died on the Y cuando murió en cross, la cruz, he died as our murió substitute. como nuestro sustituto. He took the Él wrath of tuvo God for la our ira de sin, Dios por nuestros pecados and he endured y, it for our sake y lo sufrió por nuestro, because he died in our place. porque murió en nuestro lugar. Everything that you see in Todo Scripture lo que usted ve en las escrituras about the suffering and the agony acerca and the del pain of Christ sufrimiento on the de cross, Cristo en la cruz, that should have been you. eso debería ser usted allá colgado en la cruz, But he was there Pero él bearing estuvo your allá sins por nuestros pecados and taking your y place. tomando su lugar. There are many churches Hay muchas today iglesias hoy that will not talk que no about sin. enseñan, I can guarantee te you garantizo, at the church down the road, que posiblemente la iglesia más allá, Lakewood Church, en Lakewood, people are not going to be told they are sinners in need of salvation. ¿cómo se llama el? Ok. Le puede asegurar que en esa iglesia no les van a enseñar el plan de salvación. But here in the gospel, we Pero find aquí- out why Christ died. En el Evangelio sabemos por qué murió Jesús. Now, let me explain to you Déjeme why this explicarle algo statement, por qué esta is afirmación es importante. oftentimes when people A menudo present the la gospel to gente- children, they say children need the simplified gospel. Algunas gentes dicen, los niños necesitan un evangelio más simple. And so, good-hearted workers will tell the children, Christ died for you. Algunas gentes, para simplificar el evangelio, le dicen a un niño, Cristo murió por ti. Now that sounds good, Eso suena bien and it's even sentimental. y es sentimental. Oh, somebody died for me. Alguien murió por ti. But you know what? Pero sabe una cosa, It doesn't give the answer why. no le da la respuesta por qué. Why did he die for me? ¿Por qué murió por él? Because I'm such a good person. Porque porque tú eres una persona tan buena. Because he loves me and has a wonderful Porque plan for Jesús my life. me ama y te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. You see, when you Eso- simplify the Pues gospel, cuando usted simplifica el evangelio, you destroy the gospel. destruye el evangelio. There's ¿Cómo sabe only él que one murió por reason él? why a person comes to Christ in saving faith. Hay una razón por la cual una persona llega a Cristo con fe salvífica. It's because you are sick of your sin and you Es want to porque be usted done with it está and rid of it. cansado de tu pecado, conoce quién es Cristo y quiere deshacerse de ese pecado. You see that your sin is Usted taking sabe you que to usted es un hell pecador y que te lleva y te vas en camino para el infierno and you want to be rid of it. y quiere cambiar esa situación. And that's why the gospel Y is esa such es la good razón news. por la cual el evangelio es tan buena noticia. Because Christ died for our Porque sin. Cristo murió He por paid the price. esa persona que cree. It's 100% forgiven under the blood. Y cuando cree es 100% perdonado.
bajo la sangre. and as a bonus, the righteousness of Christ is y- now imputed to your account. Y como algo especial, la justicia And de before Cristo God, es llevada you stand es holy imputada. and unblameable. y en ese momento usted está santo y puro y sin mancha delante de Dios. Now that's good news to Eso es somebody una who buena hates noticia. their sin. But some people come to Christ because they want money Cuando alguien llega a Or Cristo health. porque quiere dinero or O the warm salud. feeling of love, o el sentimiento caluroso de amor, but those are not Bible motivations. estos no es el believing the Evangelio, no, gospel. no es una motivación bíblica. That's why the gospel says Christ died for our sins. Por eso es que Pablo dice claro, murió porque tú eres un infeliz pecador. And you Por notice tu pecado. he adds to that according to the scriptures. Y agrega esto The de scriptures, acuerdo a las Escrituras. the scriptures are Las the greatest witness Escrituras that Christ es died for our el sin. testigo más grande que Jesús murió por los pecados de los que creen en Jesús. I believe the scriptures Paul had in mind were Old Testament Yo creo scriptures. que las escrituras que Pablo tenía en mente eran las escrituras del Antiguo Testamento, That prophesied que Christ would profecían die que for our Cristo morirá sins. por nuestros pecados. You know, he ¿Saben? could have said, Él había podido decir, Christ died for our sins Cristo murió por nuestros pecados, according to the apostles, de acuerdo con los apóstoles, or according to o de 500 brethren acuerdo who con saw him. 500 hermanos que lo vieron. But instead Pero of calling en human lugar de witnesses, llamar testigos humanos, he calls the only llama infallible el witness, único testigo which is infalible, Scripture itself, la escritura misma. that proves Que prueba Christ died for our Que, sin. que Jesús murió por los pecados de los que creen en Jesús. Verse 4 gives us the second fact of the gospel. Luego Pablo en la siguiente, la segunda afirmación del Evangelio. It says, he was buried. Segundo, fue sepultado. Primero, murió. Segundo, fue sepultado. This is an important part of the message. Este versículo 4 es una parte importante del Evangelio, del mensaje. It's important because, Y es number one, importante, it número was uno, prophesied that he would be porque fue buried. profetizado que él iba a morir y iba a ser sepultado. So this is also according to the Así scripture. que esto es de acuerdo con las escrituras. But it also Pero también proves prueba that the death on the cross que la- was real. muerte en la cruz fue real, verdadera. You know, many theories Muchas about teorías Christ acerca de la muerte de Cristo have begun even in the first century. iniciaron inclusive en el primer siglo. Oh, he was just passed Dicen out que from no, loss que of él no murió, blood. sino que solamente se desmayó. And the disciples Otros stole his dicen los body and evangelios nursed him back to llevaron health. su cuerpo vivo y lo hicieron desaparecer. Or O he was pretending to Estaba die. pretendiendo que estaba muerto. Or he was O asleep. estaba durmiendo. But Pero we don't bury people. nosotros no Who are sepultamos sleeping. gente que está durmiendo. I was teaching que this está to a desmayado. class of students, Estaba enseñando a un grupo de estudiantes and y one of the young men, his Uno de los name was jóvenes. Richard. Richard was sleeping se llama Ricardo y estaba durmiendo. through my whole lecture. En toda mi clase. I don't understand how that can happen. No entendí cómo podría pasar que alguien se duerma cuando yo enseño. But I told the rest of the class, Pero le dije al resto de la clase, when I got to this part of the message, cuando llegué a esta parte del mensaje, I said, take Richard for example. tome a Ricardo, por ejemplo. He's sound asleep. Él está durmiendo, profundo. If we took him outside right now and buried him, Si lo sacamos y lo enterramos, he'd be really mad él se va a enfurecer. because you don't bury people Porque because they're usted asleep. no sepulta gente que está durmiendo. There's only one reason to bury someone, Hay una sola razón por la cual se sepulta a alguien, because he died. porque está muerto. And so the burial is proof that the Así death que was la real. sepultura, el hecho de que las escrituras digan que fue sepultado, prueba que realmente murió. The third part La tercera parte of the gospel, del Evangelio, and that he rose again the third day, en el versículo 4, y resucitó al tercer día.
The resurrection La resurrección is an important part of the es gospel una message. importante parte del Evangelio. In fact, you cannot En be efecto, saved without knowing about the resurrection and believing it. No puede estar nadie salvo sin escuchar acerca de la resurrección y creer en la resurrección. The scriptures are Las also escrituras- called as a witness to the resurrection También son llamadas como testigas de la resurrección, because it was prophesied. porque fueron profetizadas la resurrección. But you would be Pero surprised usted va a estar sorprendido how many gospel presentations do not even mention the como resurrection. muchas gentes que predican el Evangelio ni siquiera mencionan la resurrección. No mencionan pecado, no mencionan la sepultura, no mencionan la resurrección. When I was a Cuando yo era young man just un starting joven. out in the ministry, Comenzando en el ministerio, I used to collect gospel tracts yo coleccionaba tratados and I would read them. y los leía. And there's supposed to be a brief summary of the Está supuesto gospel. a ser una cuestión breve del Evangelio, una síntesis del Evangelio corta. And I was shocked how Y many estoy gospel sorprendido tracts cómo muchos de estos did not include the tratados resurrection. no incluían la resurrección. They said Christ died, Jesús murió, sometimes for you, sometimes a for your veces sin. decía, Cristo murió por ti, pues que es falso porque no And then sabemos they por quién say, if murió. you believe that Christ died for your sin, Entonces le preguntan, ¿usted cree que Cristo murió por tus pecados? you'll be saved. Está salvo. Pray this prayer Ora esta oración and you're in. y ya está salvo. Es un No evangelio mention of the falso. resurrection No whatsoever. mencionar del evangelio, la resurrección. What does Romans 10, 9 and 10 tell us? ¿Qué dice Romanos 9 y 10? If you believe in your heart that God has raised him from the dead, you shall be saved. Romanos 10:9. Si usted cree que Él lo resucitó de entre los muertos, usted está salvo. In my pastoral ministry, En mi ministerio pastoral I had the opportunity tuve la of oportunidad preaching at a church in de Indiana for predicar 14 el years. evangelio en Indiana. And there was a woman in our church who was saved, Por 14 años y había una señora que but her husband was lost. que era cristiana y su esposo no. And she was always asking me questions. Y ella comenzó a hacerme preguntas. And so one day I told her, Un día le dije, you know, the Bible says that if La a woman Biblia has dice- questions, she should ask her husband at home. le dije, la Biblia dice que si una dama tiene preguntas, debería preguntarle a su esposo. And she said, oh, he's not saved. He wouldn't Dice, know pero the él answer. no es cristiano, él no va a saber la respuesta. I said, ask him anyway. Pregúntele de todas maneras. And the husband Y el esposo started coming to church. comenzó a venir a la iglesia. He said, my wife is asking questions. Mi I need esposa me está answers." preguntando preguntas y no sé, dime. You know, it never hurts to obey the Bible. It never hurts. You should always obey the Bible. And Dice que siempre deberíamos de obedecer la Biblia en todo. but this Inclusive la esposa que le pregunte a su esposo. man was a thinker. Este hombre era un pensador. And every time he attended one of my Y sermons, cada vez que venía a uno de mis sermones, the minute the service was en el over, momento en que terminaba, he would come meet me as I Venía was walking a off the encontrarme. platform, and he'd start debating the y sermon. comenzaba a with me. debatir conmigo. And every Sunday it was a big Y debate. cada domingo era un debate grande. There were some Sundays I was relieved that he didn't come, Y a veces estaba feliz que no hubiera venido, because then I could talk to other porque people in entonces my podía hablar church. con otra gente y debatir con otros. But after about a year, Pero something changed. Pero después de un año, algo cambió. And he came and talked to me and very proudly Él announced, vino y a hablar conmigo y con mucho orgullo anunció, he said, Pastor, Pastor, I want you to know I now believe Christ Creo- died for my sins. Pastor, quiero que sepa que ahora creo que Cristo murió por mis pecados. I said, that's great. Eso es fantástico, le dije. Do you also believe ¿También usted cree that on the third day que he en el rose tercer día again? Él resucitó?
Oh, no, that's impossible. No, eso es imposible. But I believe Christ died for me. Pero creo que Cristo murió por mí. And I said, I've got some bad news Tengo for malas noticias para ti. you. You believe Usted cree half the la mitad gospel. del Evangelio. And half Y the la mitad del gospel Evangelio still takes you all the way to hell. todavía te lleva todo el camino hasta el infierno. And he said, well, I just can't believe in a resurrection. Dice, es que yo no puedo creer en la resurrección That's scientifically impossible. porque es científicamente imposible. And so Así que the gospel message el mensaje del must be Evangelio presented in its Debes- fullness. debe ser presentado completo. But there's one more point to the Pero hay gospel message, un punto más en el mensaje del Evangelio. and it's in verse 5. Y es el verso 5. And he was seen. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Why is this important? ¿Por qué es importante de que fue visto resucitado? Because it proves that Porque the prueba resurrection que la was res- a bodily Que la resurrection. resurrección fue realmente una resurrección del cuerpo. The same Jesus that went into the tomb El came out mismo from the tomb. Jesús que fue a la tumba salió de la tumba. Thomas could touch the nail Tomás lo prints in his podía hand. tocar. Mary could hug him. María le podía tocar. 500 brethren at Galilee could 500 see him with hermanos their lo own vieron. eyes. The apostles all worked with Pedro y him los after the apóstoles lo vieron resurrection. y Christ made them breakfast on the beach one Cristo day. les hizo desayuno en la playa. You see, we must believe in the bodily resurrection of Debe Christ. creer en la resurrección There are some corporal. today that say, well, the resurrection the Bible speaks of is just a spiritual Algunos resurrection dicen, bueno, la resurrección fue solamente una where resurrección his spirit espiritual. returned to God. El espíritu volvió a Dios. That's not what the Bible Eso no es teaches. lo que la Biblia dice. And so the appearances to many witnesses Y el hecho de que apareció a muchos testigos proves that the prueba resurrection que la was a resurrección bodily es resurrection. una resurrección corporal. Just like the burial proves the death Así was real, como la sepultura prueba que la muerte fue real, the appearances prove the la- resurrection was las real. apariciones de él prueba que la resurrección corporal fue de verdad. Now, what do you do with this gospel message? Ahora, ¿qué hace usted con este mensaje del Evangelio? You proclaim it. Lo proclama. And what does God do with this ¿Y gospel qué hace message? Dios con ese mensaje que usted proclama? He reaches into the hearts of men and women and El- children, Él entra al corazón de hombres, mujeres y he niños, convicts them of their sin, los convence de su pecado he gives them life y les da vida. so they Los can regenera believe in Christ and repent of their sin. y los lleva a creer en Cristo y a arrepentirse de su pecado. If that hasn't happened to you, Si eso no te ha pasado a cada uno de ustedes, then it's very possible you have believed in vain. es muy posible que usted todavía esté condenado, no haya creído y que su fe haya sido vana. But the good news today, Pero la buena noticia de hoy, anyone who calls upon the name of the Lord cualquiera shall que be saved. por el poder del Espíritu Santo And llama if that's your need today, llama a Jesús su Salvador and God is convicting you of that need, y Dios lo convence a usted hoy, no yo ni él, sino Dios de esa tremenda necesidad de salvación, está salvo. now would be the perfect time Ahora to es call upon the Lord el tiempo preciso para in que faith, usted believing. clame directamente al Santo Dios. Mi corazón está quebrantado, creo en el Señor Jesucristo, pero no de labios, sino se cree con el corazón y se confiesa con la boca que el Señor es su Salvador. Let us pray. Our great God and Father, Nuestro
Grande Dios y Padre, we pray today that you have been glorified among us. oramos para que tu santo nombre haya sido glorificado hoy con la presentación We del thank Evangelio. you for reminding us of the precious gospel truth Gracias por recordarnos hoy de las preciosas verdades del Evangelio. And I pray that if there is anyone right now Y oro que si hay una persona aquí en este momento that you are convicting of their sin, que usted, Santo Padre, lo está convirtiendo y convenciendo de su pecado y de estas verdades del Evangelio, that they will respond to the irresistible grace que of our ellos Lord Jesus Christ. respondan a esa gracia irresistible que tú les das hoy. We thank you that you are a God who saves. Te agradecemos, Dios Santo, que tú eres un Dios de gracia. And we thank you that our salvation is by grace through te faith in agradecemos Christ. Que tu salvación es por gracia a través de la fe en Cristo solamente. We thank you for this church that is built on that gospel Te message. agradecemos que tú has edificado esta iglesia local en este mensaje preciso del Evangelio. May they always stand true to that gospel. Padre, te pedimos que ellos se mantengan fiel en este Evangelio. Bless the work that is being done here for your Bendice, glory. Padre Santo, el trabajo que se está haciendo en esta iglesia para tu gloria. Give them souls for their labor. Y que Dios bendiga sus almas por la labor que están haciendo. And be glorified in them. Y glorifícate, Señor, en esta iglesia, en ellos. Now unto him that is able to keep us from falling. Y para Él, que es capaz de mantenernos sin caer And to present us faultless Y before the present- throne of grace. y presentarnos limpios y sin mancha delante de Dios. We thank you and praise you. Le agradecemos y te adoramos In Christ's name, en el nombre de Jesús. amen. Amén.